O, chaco, si no es una es otra. Ahí. Entonces, pues bueno, por ejemplo aquí, el ciclo máximo, más o menos ahí. Entonces, pues llegaría también al valor del... Ok, ciclo máximo, voltaje máximo. ¿Y cuál va a ser el voltaje máximo? ¿Se acuerdan cuál era? El de la entrada, ¿no? Aproximadamente el de la entrada. Ah, sí, porque el ciclo no es 100%. Ujú. No, y si se quedara quemado, o sea, me refiero a pegado, porque les digo, puede pasar las dos cosas. Se quema y se pega o se quema y se abre. Entonces, en el peor de los casos que se quedara pegado, pues entonces el voltaje de salida es voltaje de entrada, ¿sale? Y digo casi, si no es que el voltaje de entrada por la resistencia parásita que pudiera tener este inductor, pero pues es nada. O sea, es casi el voltaje de entrada, ¿sale? Y ya en la aplicación, cuando está esta cosa funcionando, pues el voltaje de salida, les digo, es ligeramente todavía menos el voltaje de la entrada, porque esto va a presentar también una pequeña resistencia, ¿sale? Pero el voltaje es, o sea, ahí es despreciable en el sentido de que si aquí le meto 24, hagan de cuenta que acá tienen casi 23.5 o 23.9 por ahí. O sea, es casi el valor, muy cercano a la entrada. ¿Alguna duda de él ahorita de lo básico que les expliqué? Creo que no. ¿No? Si recuerdan esto, que esta cosa cuando se enciende esto, aquí tienes un punto positivo y aquí la inductancia va a ser negativa, por verlo de alguna forma, porque se supone que aquí el voltaje viene positivo. Entonces queda cargada con corriente. Si vemos una gráfica de la corriente dentro del inductor, la corriente se queda así, cargada, y cuando se abre este elemento, el voltaje se invierte, bueno, la polaridad, perdón, del voltaje del inductor se invierte. Sin embargo, la corriente pues ahora busca descargarse, ¿sale? No se descarga toda, se descarga nada más un poco, porque enseguida llega otro pulso, se vuelve a cerrar el ciclo, o sí, el ciclo de trabajo, y pues va otra vez para arriba, y así se la va a ir llevando esto. Entonces, cada vez que se conmuta, la polaridad del voltaje dentro del inductor es positivo, negativo. Cuando se abre esta cosa otra vez, el interruptor, y la bobina colapsa, vamos a llamarle así, colapsa o implosiona, que regresa el campo hacia el interior, porque pues ahora la corriente tiene que seguir para allá, las polaridades cambian, ¿sale? El voltaje se va a volver positivo aquí, negativo acá, y la corriente se va a descargar hacia acá adelante, gracias a que el diodo se va a comportar como un conector, un cable. Y si así como que no lo creyeran o no lo vieran, fíjense bien en el diodo está negativo con negativo de la bobina y positivo en la parte de acá, ¿sí? Y si se fijan también, va a estar positivo el capacitor, negativo, o sea, están en serie, pues todos los elementos. Sería como si el diodo y el capacitor por un momento, es como si el diodo y el capacitor por un momento estuvieran conectados. Mm, Clarito el circuito que se forma durante el tiempo de apagado. así es. O sea, hagan de cuenta que esta cosa es un cable, así. ¿Y qué pasa? Pues el capacitor está conectado abajo y el inductor también se conecta hasta el piso. Entonces, la corriente que está en el inductor se le transfiere al capacitor. ¿Sí? ¿Sí lo pueden ver? Sí, sí se ¿O puede. sí se entiende, pues, más o menos? Sí, 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 profe, sí. Va, pues. Y eso pues va a mantener un voltaje aquí, un voltaje en el capacitor. Y ese voltaje en el capacitor al final vendría siendo el Vout. Ahorita más adelante, ya cuando estudiemos al reductor en particular, pues ya vamos a ver qué pasa exactamente en la bobina. Ahorita nada más les explico un poquito a grosso modo cómo funciona. ¿Sale? Vamos al que sigue.
Les digo, todos son casi parecidos, o sea, en el sentido de que ocupan 5 componentes que espero que ya vayan identificando y todos pues tienen que conmutar, por eso se llaman convertidores o fuentes conmutadas, porque en todos pues está esta cosa con un ciclo de trabajo, prendiendo y apagando, ¿sale? Y la retroalimentación que está aquí, perdón, que están viendo ahí, pues ya saben que en realidad es un divisor de voltaje, que les dije la vez pasada que ya nomás iban a ver un puntito ahí, es un divisor de voltaje. No se confundan porque a veces a los divisores, perdón, a los sensores de corriente les ponen también una bolita así y les ponen así. O sea, como si el cable pasara por un lado de ellos. Así ponen el sensor de corriente. Entonces también pues tengan cuidado con eso. Entonces, bueno, ya está el divisor y está la feedback que llega para acá. Entonces lo que está haciendo falta de este lado pues sería el voltaje de referencia. El voltaje al cual yo quiero que se amarre la salida del convertidor. Por eso les digo también, yo puedo decidir que este convertidor, aún con una entrada de 24, me dé una salida de 5, o me dé una salida de 10, o me dé una salida de 15. Lo crítico aquí o lo importante es la corriente a la que lo voy a diseñar. Yo quiero que funcione con 3 amperes, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, su punto de operación para el cual lo voy a diseñar así chido, pues es para que me dé estos 3 amperes y estos, ¿cuántos dije? Ya no me fijé. 15 volts de salida, por ejemplo. Entonces 3 por 5 serían 45, ¿verdad? O sea que mi convertidor va a ser de 45 watts. Entonces, estos son los puntos de diseño. La potencia que quiero, la corriente de salida y el voltaje de salida. No significa que no lo pueda andar yo variando o que ande jugando con el voltaje de referencia. Sí lo puedo mover así a discreción. El problema va a ser que su punto de operación fino, o sea, de control, se va a mover. Entonces, cuando después ustedes estén moviendo o poniéndole carga, van a ver que no regula igual al valor en el cual pues se fijó el controlador, más que nada, no en sí todo el convertidor, sino el controlador. Bueno, entonces, ok, voy a dejar este convertidor. Eso Adelante. que si el control es digital, bueno, digamos, ¿no? Con el Ujú, controlador, ujú. eso ya no se nota tanto. Si es digital, es más fácil de volver a sintonizar, Ujú. porque Ok. si es analógico, pues hay que mover resistencias, capacitores, hay que moverle cositas allá, Ah, y creo que ayer les dije nada más del integrado, pero no lo mostré, ¿verdad? Les dije del que el TL494. Este integrado es así como que el caballito de batalla para armar fuentes conmutadas. Ahorita lo voy a pegar aquí para que lo vean. Mm, ujú. Para toda una. Déjenme ponerle una lámina mejor. Y sirve que aquí lo dejo de una vez. Para próximas funciones. Ok, me voy a rezar un poquito. El Tele494 tiene dos amplificadores operacionales porque podemos hacer lazos de control en voltaje y lazos de control en corriente, o sea, usar los dos lazos simultáneamente. Se combinan y entonces aquí en este punto, cada amplificador operacional va a aportar una ganancia. ¿Qué me está faltando? Ah, sí, este del feedback, se supone que aquí llevaría una resistencia o capacitores y todo eso hacia la terminal. Déjenme ver. Ah, sí, hacia la de acá arriba. O sea, de esa cable, esa terminal 3 se supone que de alguna forma se reconectaría con esto de aquí, porque es la salida y es la que cierra el lazo de control pues sí, con estas cositas de aquí. Es el compensador, por verlo de alguna forma. Y este de aquí
va a ser la referencia a la cual yo quiero que se fije el voltaje de salida. Luego por aquí tenemos un oscilador y ese circuito de oscilación pues es el que va a fijar que mi convertidor trabaje a 50 kilos, 20 kilos, 100 kilos, bueno, son kilohertz, ¿sale? Y después por aquí se puede alimentar las patitas 11, 11 y 8 funcionan como si fueran dos transistores en los cuales pues yo les puedo poner alimentación y en el emisor conectarles resistencias o al revés. Si se fijan aquí, conectan la alimentación a través de las resistencias hacia los colectores y entonces en los colectores son los puntos de salida. Como ya lo habíamos visto un poquito con el transistor en la vez que le estábamos hablando de los optos. O sea, como que el voltaje está aquí arriba, aquí está una resistencia, aquí está el transistor, aquí está el transistor, aquí va tierra y entonces aquí va la salida. Entonces, dependiendo de aquí si le está llegando on o off, pues aquí también la salida va a estar pues invertida, ¿sí? Porque acá tendría que estar, siempre me pasa. Acá tendría que estar, por ejemplo, en off, para que entonces esté apagado y el voltaje de aquí salga por aquí y esté en on. Tendríamos lógica inversa, ¿sí? Pero les digo, también se puede mover esa resistencia a la parte de abajo, poner aquí, quitamos esta, la dejamos aquí y ahora la salida es aquí. Entonces únicamente cuando yo tenga on aquí, voy a tener on acá. Sí, se pueden usar las dos configuraciones. Luego, tengo un voltaje de referencia de 5 volts que puedo utilizar como una pequeña fuente regulada para hacer pues algún circuito, mover algo de 5 volts. Y esta terminal, la de control de salida, es output control. Si la pones a tierra, haces que los transistores trabajen complementariamente, lo que hacen ustedes con el PIC, cuando están con el PWM y que quieren complemento, eso lo hacen también aquí. Y si lo ponen a positivo, si no mal recuerdo, cuando lo pones a positivo, se ponen en fase los dos transistores, o sea, los dos tendrían la misma salida así. Y eso es pues por si quieres que tenga que puedan manejar más corriente a la salida para lo que le vayas a conectar. O sea, puedes utilizar uno solo o puedes utilizarlos en complementarios. Después van a ver por qué los complementarios se utilizan o se necesitan para algunos convertidores. Y pues ya, ahorita grosso modo, nada más se los platico. Entonces, regresamos aquí al convertidor. Mm, vamos a ver el elevador. ¿De aquí ya no quedó alguna pregunta? No entendí muy bien por qué el diodo se comportaba como cable cuando se invertía la polaridad. Ok, ujú, va de nuevo. Cuando se cierra el switch aquí arriba, este punto queda positivo. Hasta ahí vamos bien. Y el de aquí abajo pues queda negativo por los voltajes de la fuente. Entonces, en ese sentido, o sea, en esa misma dirección, pues la bobina va a quedar polarizada positivo, negativo, porque si se fijan al capacitor también lo vemos como positivo y negativo. Hasta ahí sí se ve. El diodo, el diodo está al revés, negativo, positivo, así que no puede fluir para acá nada, ¿sí? Luego, cuando se abre este interruptor así, la energía que queda dentro de la bobina, la corriente que iba por aquí, no puede cambiar, la corriente no puede cambiar de dirección allí abruptamente, entonces se cargó de corriente, de energía. Yo abro el interruptor y ahora la corriente dentro del inductor se va a descargar. Literalmente es como el globo se va a desinflar. Entonces la corriente va aquí. Sin embargo, el voltaje en esas terminales de la bobina se invierte, ¿sale? Porque al principio estaba polarizado en esta dirección cuando se recargó.
y cuando se descarga, automáticamente el voltaje cambia en sus terminales. Siempre pasa eso. El voltaje en un inductor es inverso o es contrario a la dirección en la que se cargó, ¿sí? O sea, si se carga así, positivo y negativo, y se va a descargar así, o sea, en la misma dirección, sus valores en sus terminales, el voltaje, se invierte, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante en una simulación. No crean que se los estoy así nomás diciendo al aventón. Pero entonces, al quedar así y estar abierto acá atrás, aquí está abierto, o sea, no hay forma de que regrese la energía hacia la fuente, ni de la fuente pasar hacia adelante. Entonces, solo me queda que esta bobina, la voy a modificar un poquito, se comporta como quieras verlo. Se comporta como de hecho es una fuente de corriente, así, que va a quedar así, ¿sí? Pero también si la vieras, parecería una fuente de voltaje que va a quedar ahí, positiva, negativa, positiva, así. Viendo, este también está aquí, está conectado en el mismo lugar, positiva. Y como te digo, está positiva aquí, negativa acá. Este diodo pues queda polarizado en directa, queda negativo con negativo. Y su terminal positiva, que es la que tengo acá, queda conectado. A ver, sí, sí. Queda conectado de alguna forma en serie con el capacitor. A ver, déjame ver. Creo que no fue buena mi interpretación así. Les digo, el voltaje se invierte en las terminales. ¿Sale? Entonces, si quieres ver esto como una fuente, vamos a ponerla ahorita de voltaje también. Así, así. Si te fijas el diodo, pues queda así. Ah, me quedó todo chueco. Va otra vez, otra vez. Queda viendo así. Negativo con negativo de la fuente, positivo con positivo de la fuente. Y el positivo queda acá en el piso. Pero eso no me interesa porque la fuente, esto de aquí, pues no interactúa para acá. Esto de aquí tampoco interactúa para acá, por verlo de alguna forma. Lo único que me queda es la energía que está almacenada en el inductor aquí. Bueno, ahí en la fuentecita esa que hice. Entonces la corriente que quedaba dentro de él va a pasar hacia adelante. Y para que pase hacia adelante, de alguna forma se tiene que cerrar el circuito entre su terminal de salida, que es la positiva, y su terminal de salida, la otra, que sería la negativa. Entonces necesita alguien que le dé ese caminito, que le dé ese acceso para descargarse. Entonces ese caminito se lo da el diodo ahora sí, porque está en negativo y positivo. ¿Ahora sí se vio? ¿Queda polarizado directamente? Sí, sí, ya. ¿Sí? Ok. Sí, o sea, queda negativo con negativo y los positivos quedan hacia los extremos. O sea, de alguna forma, la energía, si te fijas, sí pasaría hacia el capacitor porque el circuito está cerrado, ya que la terminal positiva de la bobina pasa del capacitor y su terminal negativa, que es aquella de arriba, va a irse a conectar al piso a través del diodo y queda conectada al negativo del capacitor. ¿Ahora sí? ¿Sí se vio? Sí, sí, ya, sí. Ah, ok, bueno. Ahorita vamos a platicar esto de la corriente, ¿eh? De que se carga y se descarga. Ahorita vamos a hablar de eso también. Entonces, bueno, voy a avanzar un poquito aquí. Este es el elevador. Voy a hacer lo mismo de hace rato. Le voy a poner 24 volts de entrada, ¿sale? O 24 volts de directa. Entonces, vamos a analizar también tres casos en él. Fíjense bien, el primer caso sería que mi ciclo de trabajo fuera de cero. Si mi si mi ciclo de trabajo es de cero, ¿qué pasaría con este interruptor? Está abierto Está abierto, ¿verdad? Se queda así. Entonces, la energía no va a fluir hacia acá. ¿Hacia dónde se va a ir? a la carga. Así, ¿verdad? ¿Todos lo ven? ¿Todos lo cachan? Sí, profe.
Entonces, si yo tuviera ciclo de trabajo 0, ¿cuál sería el voltaje de salida? 24. El de entrada. Ok, el de entrada, correcto. Entonces, en ciclo 0, el voltaje de salida es aproximadamente, o si no es que es el de la entrada. ¿Sale? Lo mismo va a pasar si se me quema el interruptor. Si se quema el interruptor y se queda abierto, o sea que ya no funciona el ciclo, pues el voltaje de salida es el de la entrada. Luego va a pasar que lo utilizo, por ejemplo, en el 100%. Mi ciclo de trabajo está en el 100. ¿Qué quiere decir el 100? Cerrado. Cerrado completamente. ¿Cuál sería el voltaje de salida? Cero. ¿Por qué 0? No pasa la corriente. Porque se iría directo a la tierra, ¿no? Así es, haríamos un cortatatatazo. ¿Sí? O sea, si esta cosa se queda pegada aquí, todo el trancazo se lo va a llevar la fuente de alimentación. Y si afortunadamente está protegida con un fusible, pues el fusible se va a abrir. Y si no se abre, se va a quemar. ¿Sí? O sea, lo que me está suministrando los 24 se va a quemar. ¿Cuándo? Cuando dejo el ciclo al 100, porque el switch está haciendo un cortote ahí. Entonces, en este caso, el voltaje de salida con el ciclo de trabajo al 100 va a ser 0. ¿Sí? Estamos hablando de un estado estacionario, o sea, de que ya se me pegó el switch, se quemó, y ahorita que se me quemó, se quedó pegado. O por error ahí en la programación, no sé, le hice algo, y de repente el ciclo se me fue al 100 y ahí se quedó. Entonces, al quedarse ahí, literalmente se hace ese cortazo, y lo que va a pasar es que se va a cortocircuitar la entrada. Entonces, el voltaje de salida tiene que ser 0. ¿Sí? Porque, pues, ande. Y si le llegamos a subir todo a la fuente, pasa lo mismo. ¿Cómo? O sea que le llegamos a subir todo el voltaje. O Por este no eso, o es sea, trabajo. a ver otra vez, ¿cómo que le subamos todo el voltaje? O sea, si no entendí si esto es por ciclo de trabajo también, que si le subimos todo el voltaje también pasaría lo mismo, que se quede enclavado. Ah, bueno, es que todavía no les he mostrado cómo acá. Lo que hicimos la clase pasada fue que les hice hacer esta tablita donde ustedes tenían que el voltaje de entrada pues era 24 en todos los casos, 24, 24, 24, así. Y luego le pusieron un ciclo de trabajo de 0.1, 0.2, 0.3 hasta el 0.9 y se fijaron que el voltaje era de 2.4, 4.8 y así consecutivamente. Entonces vieron que el voltaje de salida pues subía o bajaba, pero no es un elevador, o sea, es un reductor porque el voltaje máximo pues es el voltaje de entrada y de ahí para abajo. Ahorita me falta decirles cómo se modifica el voltaje en este. Sin embargo, lo que pueden observar es otra vez que si esta cosa se queda abierta, un ciclo de trabajo de 0 o se quemó el interruptor, se abrió porque pues estaba trabajando muy estresado, se abre, se quema, entonces automáticamente el voltaje de salida de esta cosa pues es el voltaje de la entrada. Voltaje de salida es el de la entrada. Esa parte sí se entendió por qué, porque si esto se abrió, pues la energía no le queda de otra más que pasar así. Para acá no puede, para abajo no puede porque está abierto el transistor. Esa parte sí se observó. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Sí. Y luego va otra vez para contestar tu pregunta. Te digo, si se me pega se me pega el switch, se queda pegado, se quema otra vez, pero ahora se quedó pegado. O mi ciclo de trabajo es del 100, o sea, yo lo quiero dejar al 100, que no conmute. Pues ya el hecho de que se quede así, por un instante, es un segundo realmente lo que ocupas dejarlo así, y ya lo que hiciste fue cortocircuitar la entrada, porque la estás conectando directamente a tierra a través del MOSFET, ¿sale? Entonces la fuente se tiene que morir.
Aquí no hay como que digas que, pues si le subes más voltaje acá, de todos modos la vas a matar porque tú la estás poniendo en corto aquí. Que puede que aguante un ratito el corte, o el corto, perdón, lo puede aguantar, no sé, 10 segundos, 5 segundos, pero de todos modos se va a quemar, ¿sí? Porque el MOSFET la está poniendo a tierra, esto de aquí la está poniendo a tierra. Acuérdate que en ciclo de trabajo de 100 es como si no tuvieras voltaje pulsando, y al no haber voltaje pulsando, la bobina es un cable. Obsérvala bien arriba, la bobina es un cable. Entonces, pues la energía no le queda de otra más que seguirse de frente, seguirse de paso hasta el piso y llegaré a la terminal negativa. ¿Ahora sí la observaste? Sí, profe. ¿Seguro? Si no, Sí, otra vez, ¿sí? sí. Ok, Profe, mande. ahí no me queda bien claro por qué dice que si lo dejamos cerrado por un segundo ya sería corto, pero si estamos conmutando, ¿no? ¿Por qué? Ah, ok. La razón por la que por qué conmutando no ocurriría y por qué pegado un segundo sí. ¿Se acuerdan cuando llevaron análisis de circuitos? Por lo general hicieron un ejercicio, el más sencillo cuando empezaron a hacer esto, y le ponían una resistencia por aquí, una bobinita, y bueno, lo conectaban aquí. Y si no mal recuerdo, en este ejercicio les ponen un interruptor por aquí así, y el interruptor se cierra. Y les preguntan, ¿cuánto es la corriente en esta cosa? Cuando T, o cuando en T, cómo le ponen? Es que se me olvidó ahorita, que T ponen menor a en cero. T menor a cero, gracias. T menor a cero, y luego en T mayor que cero. Les ponen a hacer algo así. Entonces, se entiende que en estado estacionario, como la batería no está conectada, la corriente en el inductor pues es cero, no tenemos nada. Y si recuerdan sus ejercicios de esos de análisis, después del tiempo cero, o sea, en el instante en que tú cierras tu interruptor, lo conectas, la corriente no fluye de trancazo hasta acá. Si recuerdan, tiene algo así como un exponencial que hacía que la corriente creciera así. O sea, le llevaron tantito, llegar al valor estacionario y después ya se quedaba ahí. Este valor, si recuerdan, era tau, tau. Y tau tenía algo que ver con la resistencia y con la inductancia. ¿Ya te acordaste, Marcos? Sí, 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 profe. Entonces, esa tau tenía un tiempo, un periodo de retardo para que la corriente alcanzara su valor máximo. Y si recuerdan todos en esos ejercicios, eran cosas de, no sé, creo que me lo estoy inventando, 0.1 segundo o 0.5 segundos. Creo que un ejercicio el más grande, no creo que alguno haya llegado a un segundo, o sea, en menos de un segundo se carga el inductor. Sin embargo, ustedes acá están conmutando en cosas de 20 kilohertz para arriba, ¿sí? Entonces, si estás conmutando a 20 kilohertz es más, hasta un kilohertz, vamos a pensar, un kilohertz, un kilohertz. Un kilohertz, ¿de cuánto es el periodo? ¿De un milisegundo? Un milisegundo, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Y de ese milisegundo, si tú dejas prendido tu ciclo de trabajo, vamos a pensar, el 90%, de todos modos, ese rato que se quedó prendido el 90% fue de un milisegundo. ¿Están de acuerdo? Sí, O bueno, menos, vamos a pensar menos, fue quítenle a un milisegundo, quítenle el 10%, porque se supone que el 90 se quedó prendido, pero luego se apagó por un instante. ¿Sale? O sea, no está al 100%, está al 90%, entonces quiere decir que un pedacito está apagado. Es más, vamos a dejarlo al límite. Se supone que esto sería el 100%, el ciclo se prendió aquí es el 100%, pero yo lo apago en el 99%. De todos modos, hay un pedacito en que lo apago. Entonces, la corriente no alcanza a dar el corrientazo porque el corto no duró lo suficiente. Porque el corto, bueno, la corriente apenas va a cargar al inductor cuando yo ya lo voy a volver a soltar. mm, Por eso no explota, por eso no se muere el convertidor. Porque yo Eso sí, tardé,
¿Perdón? Por eso nos damos la libertad de hacer el corto. Así es. Pero si Mm. ustedes lo hicieran a mano, si literalmente lo hicieran con el dedo, juntar el cable así, darle el toquecín, ustedes en hacer ese movimiento ya tardaron más de no sé cuántos milisegundos. Entonces, automáticamente se hace el chispazo y se quema todo. Sin embargo, pues aquí al trabajar en frecuencias altas, ya de 1 kHz para arriba, pues la corriente tarda en cargar. Déjenme ahora borrar esta cosa de aquí. Voy a borrar tantito aquí. Y en ese instante, pues otra vez la corriente tarda en cargar. Yo le suelto el transistor y pues ahora la corriente va a bajar. ¿Sale? Entonces, como yo conmuto más rápido que lo que la bobina se carga y se descarga, nunca va a llegar a ser el trancazo tal cual que vuele la entrada. Si no, pues no existiría este convertidor, no funcionaría. Hasta aquí sí los convencí, o sea, sí expliqué. Sí. Profe, ¿Sí? entonces si el inductor no estuviera, entonces igual, si estuviéramos ese ciclo de trabajo del 99% ahí también nos lo echábamos. No, ahí sí nos lo echamos. Si no estuviera el inductor de por medio, si estuviera No un importa cable el ciclo de así, trabajo. ajá, así tenga el ciclo de trabajo al 1%, me lo chuto, porque aquí sí va a ser el corrientazo. Aquí lo que está pasando sin el inductor, jóvenes, es que están haciendo escalones, así. O sea, estás cambiando a prende y apaga, como tipo PWM. Pero el inductor me brinda la situación de que cuando yo prendo aquí y se queda arriba, la corriente apenas va a subir y va a alcanzar cuando yo ya le dije bájate. Entonces la corriente se quedó cargando el inductor y apenas va a bajar cuando yo ya otra vez voy para arriba. Entonces yo conmuto más rápido que lo que la corriente carga y descarga el inductor. Entonces el inductor se va a calcular para que tenga un tiempo de subida bastante mayor que el mínimo tiempo de apagado, el máximo tiempo de apagado. Así es, nada más que no se calcula en función del tiempo, se calcula en función de la corriente que quieres que te esté almacenando para que el voltaje de salida sea mayor o sea menor. Y ahorita voy a explicar por qué el voltaje es mayor o menor. ¿Sale? Pero no es que se calcule en función del tiempo, se calcula en función de la corriente que va a manejar. Bueno, pero al final se tiene que tomar en cuenta, ¿no? O bueno, siempre sale mayor esa condición. O... No, o sea, sí te entiendo, sí entiendo que pues de alguna forma, digamos, no, pues si ahorita estamos viendo que los cortos pueden matar la entrada, entonces necesitamos calcular el inductor en base a que se tarda un chorro en cargarse y no me mate la fuente de alimentación. Lo que pasa es que a la frecuencia que la utilicen ustedes, de 1 kHz para arriba, cualquier valor que utilicen ustedes es suficiente para trazar la corriente lo necesario para que no ocurra el corto. Entonces, por eso te digo, las bobinas estas no se calculan en función del tiempo, o sea, el tiempo que sea de subida y de bajada, no, se calculan en función de la corriente que quieres que esté manteniendo para la carga. Por eso les dije que un factor crítico cuando se calcula el controlador es la potencia de salida, ¿sale? Que yo voy a fijar que el voltaje de salida sea tal y quiero una corriente también de salida tal, pues entre estos dos parámetros es lo que se requiere para hacer los cálculos del lazo de compensación. Entonces, si yo me salgo de estos niveles, el compensador ya no va a trabajar bien. Y ojo, eso incluye también que no lo puedo dejar sin carga. Voy a borrar poquito aquí. Cuando se hace el controlador para estas cosas, aquí no se ha notado, pero el divisor de voltaje es una especie de, le llaman así, una dummy load o una carga tonta o hilde load, creo que le ponen también. Creo que le ponen hilde más que dummy. O le ponen las dos, si no, en una punta lo tengo. Le ponen dummy o le ponen hilde, algo así como hilde. Hilde, hilde o le ponen dummy. Dummy. Le ponen ese nombre. Chéquenme si lo escribí bien. No es con doble O. Dummy. palabra. Creo que es doble O. Dummy.
Ahora te lo reviso. Creo que es con El- O. Bueno, Con O, con O, ¿verdad? Creo que es O doble, es doble O. creo que es con U y con doble M, tal vez. Sí, Bueno, es ahorita lo... UWM. Si es como tontos. Bueno, es que uno cree que realmente Dumi es tonto y en realidad Dumi no es tonto, es como principiante o novato. Y uno lo toma así como que muy poppy. Pero bueno, esta carga Dumi o esta carga Hilde que puse ahí se requiere para que el convertidor esté cerrado. Si nosotros no le dejamos nada de retroalimentación o que la retro la hiciéramos literalmente como que colgados de acá arriba, el compensador no podría trabajar estando en abierto sin carga. Se iría al infinito. Ningún convertidor puede trabajar así porque no tienen un parámetro para cerrarse el lazo de control. Por eso es que todos utilizan un divisor de tensión y eso genera una carga, les digo, tonta o ahí dummy, que es la que hace que esta cosa, por ejemplo, cuando no le estás pidiendo corriente, supongamos que esta cosa se diseñó para que me diera 50 volts de salida, ¿no? Si no tuviera lazo de control y no le pongo una resistencia o algo, el voltaje pues se subiría o haría cosas raras. Incluso podría hasta tronar el capacitor. Entonces necesito cerrar este circuito de alguna forma con una carga tonta. ¿Para qué? Pues para mantener esta cosa en un voltaje, el capacitor, perdón, en un voltaje de salida fijo. Aunque no le meta lazo de control, tiene que tener una resistencia ahí mínimo. Lo mismo acá. Aquí, si no le pongo, voy a borrar. Si no le pongo una resistencia también de estas, así, una carga temporal, y yo llegara con mi multímetro, esta cosa me daría una lectura que no sé cuál sería. Literal, no sabría qué decirles qué lectura me va a dar. Yo ahorita les digo bien fácil que si aquí le pongo 24 y aquí le pongo ciclo de trabajo del 50%, pues yo bien fácil los mareo en el sentido que les digo que son 12, porque así funciona el convertidor. Pero en la vida real no funciona si no tiene aquí una resistencia chiquita, aunque sea, que le cierre el circuito a la carga. ¿Sale? Y luego ya ahora sí, pues llego con mi resistencia a la pesada, que ya va a ser que pida 1 amper, por ejemplo, o 2 amperes, la corriente que yo quiera. ¿Sí? Entonces, ¿de cuánto tiene que ser mínimo las resistencias? No les puedo decir un valor en específico porque en realidad más bien es la corriente mínima que se requiere para que el circuito esté cerrado y que el convertidor esté ahí estable y no se esté moviendo a valores raros. Por ejemplo, podría ser, no sé, tal vez 50 miliamperes. Y van a decir, ¿eso es bueno o es malo? Es malo de alguna forma porque si multiplican 50 miliamperes por 12 volts de salida, ¿cuánto les da eso? 50 miliamperes por 12 volts. Como ¿No, 1. no son 600? ¿No son como 600 Sí, miliwatts? sí. 600 miliwatts, o sea, 0.6 watts. Entonces, ahorita en la actualidad, jóvenes, hay reglas de diseño que te pide que todo aparato que esté en standby, ya ven cuando apagan su PlayStation, su televisión, su reproductor de DVD, su TV Box, lo que ustedes quieran, se queda un LED prendido, ¿sí o no? Sí, Bueno, ese LED se queda prendido porque tu aparato está consumiendo energía, alimentando al receptor de infrarrojo. ¿Para qué? Para que cuando tú le mandes la señal de on, esta energía sea la suficiente para prender un relevador. Adentro tiene un relevador. Por eso se oye que las teles hacen crack, porque entra un relevador. Y el relevador lo que hace es que conecta ahora sí toda la fuente sota para que funcione la televisión. Pero entonces, mientras ustedes están viendo ese foquito rojo, ese LED, quiere decir que su televisión, DVD, microondas, lo que ustedes quieran que esté prendido, está consumiendo energía.
Entonces, una regla de diseño que existe ahorita en el mercado muy fuerte es que todo equipo en standby, ¿qué quiere decir? O sea, que no está funcionando con la carga a la cual fue diseñado el controlador, no debe de consumir más de medio watt. Esa es ahorita una regla de diseño. Y ya a la hora de que trabaja y le conecta su carga acá chonchota, pues ya, puedes hacer que te pidas ahí los 20 watts, los 200 watts, los 1000 watts, lo que tú quieras. Pero en standby no puede demandar más de medio watt. Y tiene sentido, pues lo que les estoy diciendo ahorita. O sea, imagínense, demandarle 500 miliamperes, 12 volts, son 0.6 watts. Entonces quiere decir que ese ya estaría trabajando en el límite. Bueno, les digo, esa es una regla de diseño para todos los convertidores que van a quedar en standby. No deben de pedir más de eso, de medio watt. Entonces ahí más o menos está el truco. Por eso les digo, no es que la resistencia del dummy yo les diga es este valor, sino que se busca que cuando esté así apagado no pida más de medio watt. Si no, ya no sería ya no es un equipo ahorrador, porque tal vez ahorra cuando funciona, pero él sigue consumiendo cuando está apagado, y por eso es que los medidores de casa de ustedes, pues no se paran. Entonces, así, no, pues es que no prendí el refri, bueno, no prendí la tele, no prendí nada. Pues sí, pero tienes un foquito rojo prendido, quiere decir que estás pidiendo energía a fuerzas, ¿sale? Entonces, pues bueno, aquí ya igual es la misma explicación. Déjenme ya quitar todo este rayadero. ¿Sí? Entonces pasa lo mismo aquí. Este es un divisor, y sin este divisor yo no podría ver el voltaje en las terminales, ¿sale? Pero bueno, ahorita pues necesito que me crean, después de que les dije eso, ¿verdad? Pero pues créanme, o sea, el voltaje de salida pues ahorita se va a ver afectado y me va a dar un voltaje, perdón, el voltaje de entrada se va a ver afectado y me va a dar un voltaje de salida. De hecho, la función de ganancia función de ganancia o transferencia de ganancia se llama así, pero no es la de transferencia de control, ojo, es el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada como el anterior, pero ahora es D sobre 1 menos D. ¿O es D? No, creo que aquí es 1 sobre D, perdón, es 1. Así es, ajá. 1 sobre 1 menos D. Vamos a hacer otra vez la tablita. Y ahorita voy a explicar cómo funciona. Primero necesito que vean algo y pues ya eso les va a causar cierta inquietud. Ya dijimos que el voltaje de entrada son 24. Ya dijimos que cuando esta cosa se quede quemada pero abierta o ciclo de trabajo de 0, pues el voltaje de salida van a ser 24. Si esta cosa se me queda pegada o ciclo de trabajo de 100, el voltaje de salida pues es 0 porque a fuerza se va a proteger la alimentación. Algo tiene que pasar. Y durante todo el resto de la operación, ya con un ciclo de trabajo de 0.001 hasta el 0.0, perdón, hasta el punto 90 y si quieren hasta el 99, algo va a ser este convertidor y eso es lo que voy a necesitar que me digan ahora ustedes. Acá en la tablita que les estoy pidiendo que hagan, en todos los casos, pues el voltaje de entrada ya sabemos que son 24, 24, 24. El ciclo, pues 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Y el voltaje de salida es el que ahorita ustedes me van a dictar. Lo van a calcular con esa función que les acabo de dar ahí. ¿Cuál sería el voltaje cuando tengo ciclo de trabajo de punto 1? Sería de 26.6. Ok, 26. Dejen agarrar otro color porque igual ya no se va a alcanzar a ver. 26. Alguien como que se salió y regresó. Listo. 26. Ahora el ciclo de trabajo cuando tengo punto 2. De 30. Ah, no, el ciclo de trabajo o el Ajá. voltaje de salida. Perdón. Voltaje de salida con ciclo de trabajo de punto 2. De 30 volts. Ujú.
Voltaje Yo de de salida con 34. punto 3. 34.4. A ver. De 40. 40. Sí. 40. Y el Ciclo de siguiente ya es de trabajo, 48. el de punto 5, 48. Punto Ajá. 6, A ver. 60. 60. El de 0.7, 80. el de punto 8, 120. y el de 90, bueno, o sea, punto 9, 240. y el de 95, 480. qué chido, ¿no? O sea, me refiero a que si yo le pongo 24 volts, yo podría sacar 480. O sea, de verdad el máximo de 99 es de 2400. De 99 es de 2400. Teórico, Tómala. teórico. O lo hice mal. Teórico. No, lo hiciste bien. Es que esta cosa nos engaña y si yo lo grafico, ay, sabes que se me atora aquí esta cosa. Si yo grafico esto, voltaje máximo contra el ciclo de trabajo, obviamente aquí recordar que el voltaje de salida mínimo de esta maravilla, pues va a ser el voltaje de entrada. ¿Están de acuerdo? Ujú. O sea, si yo no conmuto el transistor, el voltaje de salida, pues son los 24 volts, o sea, el voltaje de entrada. ¿Qué quiere decir? Que voy a partir de un voltaje inicial, o sea, no de cero. Entonces, conforme empieza a aumentar el ciclo, aquí abajo, ¿sí? Ciclo máximo. Lo que va a pasar es que se comporta así, miren, tipo exponencial. Bueno, me debía de haber quedado un poco más atrás. Ahora sí, más o menos, algo así. Ahí, así. Esa es la gráfica. El problema de este convertidor es que no es cierto. En la vida real no puede hacer eso. O sea, la gráfica lo hace, la ecuación lo hace, pero en la vida real no lo hace. En la vida real llega como al... ¿Cuánto me dijiste? Con 80, 120. Yo creo que todavía ahí. Llega como al 80, o sea, al punto 8. Y voy a atreverme a decir así como que mucho 8.5. Y ya de ahí para, o sea, lo que le queda, el 85, el 90, 95, entonces el voltaje se cae. Ya no puede con él. Se va a caer. Lo que debería de ir para arriba y llegar a los, ¿qué dijiste? 2400. En realidad ya llega un punto en el del 80 que me dijiste que era como 120. 120 más o menos. Ya, de ahí para abajo, perdón, ya de ahí, de ese valor, tiende a caerse en la vida real. Si no, pues imagínense, ya desde hace décadas se hubiera arreglado el problema de energía en el mundo. Porque esos convertidores fácil tienen así que existen casi 40 años, si no es que más. Pero hasta ahorita en día, pues te los encuentras en Mercado Libre en 30 pesitos, en Ama en 35, 40. Y antes no, o sea, antes tenías que diseñarlo y era todo un show. Lo que pasa es que incluso ya Texas Instrument, STE, Infineon, esas marcas que venden semiconductores, ya tienen aplicaciones en línea que le dices, quiero una corriente de tanto, voltaje de tanto. Te dicen el integrado que debes de usar, el MOSFET que debes de usar, las resistencias que debes de usar, te dicen el lazo de control, te dicen todo. Pero pues ya pasaron años de diseño detrás de eso.
Entonces, bueno, ya sin ponerme sentimental, lo que quiero que vean es que este convertidor, pues el voltaje de entrada mínimo, perdón, el voltaje de salida mínimo es 24 y el voltaje de salida máximo, si funcionara esta cosa bien, pues serían los 2400. En la vida real, pues no va a ocurrir. Les digo que se queda como en el 8.8.85 y en este caso serían como 150, creo, 160 más o menos, o 200, no sé. Profe, Mande. pero eso de, por ejemplo, se supone que si fuera ideal todo tendría que poder tener infinito, ¿no? O sea, el voltaje de salida. Así es, pero no puede. No puede Este, porque. Adelante, adelante. pero eso en sí, ¿por qué ya cuando se va cayendo el voltaje, ¿por qué es lo que lo limita? ¿Es por la corriente de salida de la fuente de alimentación o por...? Por la bobina. O sea, Ok, ahorita les voy a explicar cómo funciona esta. Y y pues en teoría, miren, déjenme borrarles un poquito. Voy a borrar esto. Voy a borrar tantito esto, para explicar cómo funciona que es lo que me falta decirles. Aquí. Vamos a verlo así. Además voy a borrar la ecuación aquí, esta ya. Fíjense bien, tengo mis 24 volts aquí. Quiere decir que tengo 24 volts en este punto, aquí. ¿Están de acuerdo? Aquí arriba. sí, profe. Ok. Cuando yo hago el corto en el transistor de aquí abajo, o switch, lo que sea, o ahí está, pues. Lo que va a pasar es que la corriente empieza a fluir a través de ella, empieza a crecer, ¿sale? Y se almacena. Pasa lo mismo que hace rato. La corriente en ella crece, va a crecer hasta un punto. Sin embargo, a la hora que yo la suelto, o sea que yo abro el switch, desconecto, la corriente que almacené en esta bobina, como que empieza a buscar para todos lados, oye, ¿para dónde me voy? ¿Qué hago con todo lo que estoy aquí almacenado? Entonces, acuérdense que explota primero el campo magnético y cuando yo quité este switch y la energía que estaba dentro de ella colapsa, implosiona, acuérdense que se conectó positivo a negativo, ¿cierto? Pero, ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo o no? sí, 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 sí. Ok. A la hora que a la hora que colapsa, acuérdense que va a cambiar de polaridad, se va a poner positiva y negativa, ¿sí? Y yo aquí le abrí el camino, o sea, no puede irse por abajo. ¿Qué tiene que hacer a ella? ¿Qué tiene que hacer ella? Pues la energía que quedó dentro de ella se va de paso, se va de filo. Y acuérdense que esta, otra vez, véanla de las dos formas como quieran. Es una fuente de voltaje así. En realidad, este convertidor a mí no me gusta verlo así. Yo siempre, por lo general, se lo van a encontrar en la literatura, lo dibujan así. Ah, o sea, esa bobina que está parada, siempre la ponen acostada. Acuéstenla para que la vean más. O sea, o sí en su mente, acuéstenla. Mándenla a dormir. No, o sea, veanla acostada. Va a ser más fácil. Entonces, a la hora que yo cierro el circuito, se carga la corriente en ella. Y a la hora que suelto el circuito, suelto el switch, esta bobina automáticamente se convierte en esto, en lo mismo de hace rato, en una fuente de corriente que queda viendo hacia acá, positiva y negativa. ¿Sí se cachó? Acuérdense, cuando se carga es positiva y negativa. Cuando suelto el switch y colapsa, se vuelve negativa y positiva. Por eso tiene así esos polos cuando la acosté. Sí, esa parte es clara. Ok. Y esa misma fuente de corriente, porque esa es de corriente, pero véanla así como si fuera una de voltaje. Igual eso les ayuda también. ¿Sí? Entonces, tú estás metiendo ¿cuánto? 24 volts.
cargaste el inductor con corriente. Esa corriente no puede regresarse hacia la fuente. La misma fuente viene empujando hacia adelante. Entonces se le van a sumar los 24 volts de entrada más el voltaje que va a aportar esta fuente artificial o virtual. Que digo es artificial o virtual porque solo va a existir en el ratito en el que yo abrí el transistor y la energía de ella se va a transferir hacia el capacitor. Se va a transferir a través de este diodo. Y la energía del capacitor no puede transferirse hacia atrás porque quedaría invertido el diodo. Entonces, lo único que le queda es que la energía del capacitor vaya hacia adelante y la energía que abona el inductor abona al capacitor. O sea, estos dos sí pueden abonar al capacitor. De hecho, abonan al capacitor, pero el capacitor no puede, la energía del capacitor no puede ir para atrás. Entonces, si ya dijimos que el voltaje mínimo que puede haber de salida son 24, pues ahora imagínense que le están metiendo esas fuentecitas temporalmente aquí, estas de aquí, cada ratito, cada vez que prenden, pues el voltaje en lugar de ser 24, se van a hacer 28, luego se van a hacer 30, 34, luego se van a hacer 40, hasta que yo me quedo en un ciclo de trabajo constante, por ejemplo el del 50%, y el voltaje de salida se va a amarrar en 48, porque mi ciclo de trabajo está trabajando al 0.5. Sí, sí me expliqué. Sí, y si ponemos más de un capacitor, ¿Cómo? sí, de salida, bueno, eso no importa. No, porque si tú pones, o sea, si tú pones No, otro capacitor así, lo único que va a pasar es que tu capacitor es como si fuera un solo capacitor, pero de otro valor. sí, Y ya me acuerdo. de hecho, también se va a calcular el capacitor. En estos convertidores, de lo que llevamos ahorita, hay que calcular inductores y capacitores. ¿Sale? O sea, en realidad los que vamos a calcular son los de salida. Acá en el de atrás, en el del reductor, el único que me interesa calcular es este y este. Este se puede, en algunos casos también se calcula y en otros se propone porque nada más es para tratar de mantener medio plano el voltaje que puedo tener acá atrás. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, no me habían preguntado, pero puedo agarrar yo el voltaje de un transformador, de las fuentes que estamos utilizando ahorita lineales, que dijimos, oye, pues se supone que lo que no quiero es usar el transformador, pero ahorita va a ser temporal, nada más para efectos de sacar el voltaje que yo necesito. Entonces, de esta, le voy a poner aquí el rectificador. Y entonces, si yo no le pusiera este capacitor, pues lo que va a pasar es que si yo conecto esto aquí, el voltaje hacia mi convertidor sería así, acuérdense. Entonces, pues ya mi troceador, porque eso es un troceador, esto del PWM, pues no nada más va a ser este voltaje así, sino imagínense que sea un voltaje como que así, y luego prende y voy acá, o sea, estaría yo mandando pulsos así medio chuecos porque no estarían ni cuadrados ni senoidales. O sea, imagínense que sumen. Ah, y otra, se supone que nosotros estamos conmutando a 1 kilohertz y la frecuencia de la línea tiene 60 hertz. Quiere decir que nosotros dentro de la señal esta estaríamos robándonos pedacitos por aquí, pedacitos por acá, pedacitos por aquí, pedacitos por acá, pedacitos por aquí. O sea, estaría mandando un descontrol hacia la bobina. ¿Cómo lo arreglo? Poniéndole un pequeño capacitor. O sea, no requiere un capacitorzote tan grande. ¿Por qué no? Por la siguiente razón. Acuérdense que nosotros poníamos un capacitor en el rectificador, dependiendo de que si le íbamos a jalar 1 amper, por ejemplo, aquí. ¿Sí? ¿Se acuerdan que más o menos establecimos una regla ya medio de cocinero, de que eran 1000 microfaradios por cada amper? ¿Por 1 amper? La primera clase, Ajá. Sí, les dije así como de una receta chicharronera, que por cada amper que tú quieres pedir o sacarle, le pones un capacitor de 1000 micros. Entonces, para este convertidor,
no requiero tanta capacitancia. A veces puede funcionar como con uno de 100 microfaradios y no hasta uno de 47. Bueno, eso después lo vamos a ver en los cálculos. ¿Por qué? Porque nada más me interesa que el voltaje se mantenga un poquito aplanado. A ver, aguas con sus micrófonos. Micrófonos. ¿Ya? Les digo, el voltaje solo hay que mantenerlo un poco aplanado, porque si recuerdan, pues yo esto, cuando les dije un ampere 1000 micros, es pues porque quiero regular los 24 volts, pero otra vez, recuerden que este convertidor va a reducir de 24 volts, va a reducir a 12, o va a reducir a 15, o va a reducir a 8. Entonces, también tenemos que tener un balance de potencias. Voy a borrar el exceso de notas que tengo aquí. Si recuerdan hace ratito cuando les dije de este convertidor, les dije son 12 volts, 3 amperes, ¿cierto? Sí. Más o menos. Entonces quiere decir que esta cosita me va a entregar, ¿cuánto? 38, 36 watts, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, pues entonces va a haber un balance de energía ahorita, aquí, en el sentido de que si yo tengo 24 volts en la entrada, a esos 24 volts dividan 36 watts entre 24. ¿Cuánto es? Como 1.2, 5. 1.5. Bueno, en teoría ustedes van a pedir 1.5 amperes a la entrada, porque ustedes aquí estarían pidiendo los 36 watts que tú estás enviando a la salida. Y eso que les estoy poniendo ahorita son condiciones ideales, o sea, tampoco es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque ya cuando ya combinas transistor, bobina e incluso el diodo, todo esto te pega en la eficiencia. Entonces, una eficiencia buena de estos convertidores, de un reductor, anda como en el 80% de eficiencia. Quiere decir que en la entrada, pues vas a pedir un poquito más de esta potencia. ¿Cuánto es? A ver si me explico. Si 36 es a 80%, ¿cuánta potencia es el 100%? Ingenieros, 45. 45 watts. Bueno, entonces lo que ustedes van a pedir aquí son 45 watts. Y ahora dividan esos 45 entre 24, los que originalmente tendría. Ahora sí va a ser como casi como 2 amperes, ¿no? 1.8, sí. 1.8. Bueno, esa sería la corriente ya neta, ahora sí, que estarían ustedes pidiendo. ¿Sí? No va a ser como en las lineales que dijimos que la corriente de salida pues pasa por todo el circuito y el regulador y todo eso. No, aquí no. O bueno, pues sí pasaba en el regulador y se acuerdan que el regulador tenía que comerse la diferencia de potencia. Aquí no es que se la tengan que comer, sino que pues te la cobran. ¿Por qué te la cobran? Porque al final la bobina es una resistencia de cobre, tiene resistencia de cobre. El diodo, acuérdense que tiene una caída de potencial de 0.7. Si multiplicas ese voltaje por la corriente que le pasa por encima, o sea, el diodo, pues te da una potencia también. Lo mismo al transistor. El transistor, si es un MOSFET, ya les dije que es una resistencia de miliohms cada vez que se está prendiendo. Entonces, hay una ecuación que utilizas la frecuencia, la multiplicas por la resistencia parásita y también te da el cálculo de potencia disipada en el interruptor. Entonces, no podemos evitar, grábenselo bien, no podemos evitar pagar tributo por una energía alta, o sea que por ejemplo yo tenga 12 volts y 3 amperes, no puedo evitar
que el convertidor tenga que demandar por ahí unos 10 watts. O sea, que los demande y se los queme él, no que los demande y los aproveche, sino que pues también tiene que perder. Pero se supone que aún así sigue siendo más efectivo que una lineal. La lineal, si se acuerdan también, la eficiencia de esa andaba como en 50-30%. Pero el problema de esas poquitas potencias, o sea, van a decir, profe, pues es lo mismo, vamos a hacer una lineal. No es lo mismo, porque la lineal maneja niveles de corriente y potencia menores. Y la conmutada, aunque te tiene que cobrar, o sea, no lo va a hacer gratis, tienes pérdidas en los magnéticos y en los componentes, no te lo va a hacer gratis, te va a cobrar, pero es menos lo que vas a perder en esto y son más grandes las potencias que puedes manejar en comparación contra la lineal. Por eso es que no hay como un punto de comparación ya bueno. Y ahorita que empiezan a ver ustedes ya más esto, lo que yo les dije al principio, pues ya en realidad la única ventaja de las otras, de las lineales a estas, pues es el precio y la simplicidad. Porque por 150 dijimos, arman una fuente lineal que lo saca de un problemón. Tal vez una fuente para sus pics. Pues sí, pero no le puedes pedir más de 1 ampere. Pero, profe, entonces, para este tipo de fuentes siempre hay que estar sujetos a propiedades de la carga. Por eso en teoría, o sea, está diseñado para la carga máxima que le vas a pedir. Pero tú puedes, ojo, tú puedes ponerle la carga que tú quieras aquí, siempre y cuando esa carga no rebase el amperaje al cual la diseñaste, o no rebase la potencia a la cual diseñaste tu convertidor. ¿Sí me expliqué? Porque el convertidor no se va a mover. Mientras no tenga carga, tiene la carga dummy, y luego ya cuando le pones carga, el controlador está diseñado para poder, con la potencia de 36 watts, que ahorita estoy diciendo yo de este convertidor, porque son 12 volts de salida y 3 amperes. Entonces, mientras tú trabajes con la corriente menor a 3 amperes, no le va a pasar nada. Si tú te ves abusivo y le pones más carga, lo que va a pasar es que el regulador va a empezar a fallar en su regulación. Y si te ves más abusivo y llegas a pedirle 4 o 5 amperes, lo que vas a pasar es que vas a quemar algo, o se quema el switch, o se quema otra cosa, no sé, pero algo va a pasar. Por eso no pueden verse ustedes tan abusivos. Si rebasan más de 0.3, algo, o 3.5 tal vez, van a ver, o es más, no es que sea todo el tiempo. ¿Se acuerdan de la carga dinámica? ¿Se acuerdan cuando les dije que esto, imagínense que va un amplificador y que ustedes tienen su bocina acá con sonido punchis punchis? Los amplificadores meten trancazotes de corriente cuando el sonido lo requiere. Entonces, lo que puede pasar es que si el amplificador es muy dinámico y le metes mucha energía, mucho pum, pum, pum a tu salida, pudiera ser que el regulador, si tú vieras en el osciloscopio su voltaje de salida, lo verías haciendo esto, así. Sin embargo, estaría dentro casi de los 12 volts, que es para lo que lo diseñaste. ¿Por qué? Porque no le estás pidiendo más de los 3 amperes de salida. Él está diseñado y va a aguantar los 3 amperes. Ya cuando te ves así bien abusivo y le metes trancazos de más, no sé cuánto más, o sea, depende del diseño. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Les voy a hablar eso de la zona segura. Pues ya, pudiera ser que aguante hasta 3.5, pero ya 4 lo vas a matar. Y el voltaje pues se caería porque pues estás abusando de su regulador. ¿Sí más o menos contesté tu pregunta? Sí, profe. O si quieres repetírmela. ¿Sí era eso? Sí, está bien. Ya lo entendí. O sea, con respecto a la potencia de la carga, más bien. Así es. O sea, te digo, mientras tú trabajes en un rango de esa potencia, no le va a pasar nada. Por eso les dije la otra vez, alguien me preguntó eso. Me dijo, oiga, profe, ¿yo puedo con un cargador de celular cargar 2 celulares? No. No lo pueden hacer
Si el cargador del celular les dice 5 volts, 2 amperes, y el celular se carga con los 2 amperes, no puedes poner una Y y cargar dos celulares. Porque si los dos celulares conectados en paralelo piden 2 amperes cada uno, pues son 4 amperes y el regulador nada más da 2. Entonces lo vas a conectar, tal vez funcione unos 30, 20 segundos, se va a quemar. Porque no está hecho para soportar los 4 amperes que están pidiendo los dos celulares. ¿Sí me explico? O sea, ustedes pueden conectar lo que quieran siempre y cuando está debajo de la potencia a la cual se diseñó su convertidor, su cajita negra, su fuente que va a alimentar su aplicación. ¿Ahora sí quedó claro? Sí, profe. Ok, Profe, mande. ¿el controlador puede salvar nuestra fuente? ¿Sí? Sí, porque ustedes pueden hacer que traiga una protección por sobrecorriente. Déjenme borrar ya todo esto. Ustedes pueden hacer que tenga una protección de sobrecorriente. Entonces, supongamos, en los elevadores no podemos hacer muchas, o sea, no podemos pedir corrientes muy grandes. Yo creo que de 1 amperie es mucho. ¿Por qué les digo que de 1 amperie es mucho? Pues, por ejemplo, pensando en el caso de los 24 volts, pensando en el ciclo del 80%, o sea, el punto 8, ustedes me dijeron que el voltaje de salida eran 150, 120. Me dijeron 120 volts. Imagínate multiplicar 1 ampere por 120 volts, pues son 120 watts, ¿sí? Entonces, estos convertidores, creo que estos tienen una eficiencia peor que la del reductor. Estos sí, sus eficiencias andan en 70, 75. Sin embargo, su regulación anda mal. Son más complicados de controlar. Pero entonces, creo que exageren. No puedes pedirle hasta el ampere. Creo que le puedes pedir hasta como 500 miliamperes. Que sería un total, ahora sí, como de 60 watts. Sí, algo así. Esto que les estoy diciendo de potencias y esto, ahorita se los voy a aclarar en una tabla que tengo adelante, como un concentrado de convertidores, voltajes, corrientes y potencias. Más o menos a grosso modo nos explica dentro de qué valores, qué umbrales puedo echarlos a andar. O sea, de hecho no crean que no pueden utilizar este convertidor y sacarle 100 watts, sí se puede, pero ya 100 watts y en 200 volts, digo en 120 volts, quiere decir que la corriente va a andar en como en 800, ¿no? Miliamperes. A ver, multipliquen 120 por 800. Dan 96,000. 96,000, Ah, sí, 120 por 800. Ah, pero sí, son miliamperes. sí, pero bueno, ahí está el 96 punto. watts. 96 watts, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, más o menos no ando tan mal. O sea, un convertidor de estos no le puedes pedir mucha potencia. Les digo, si no, ya los problemas de energía en el mundo ya se hubieran acabado desde hace mucho. Ahorita lo vamos a ver en la tabla que les voy a mostrar. Pero bueno, entonces ahorita lo que les dije, van a decir, bueno, ¿y esto para qué me va a servir? Voy a borrar un poquito la parte que rayé aquí de verde. ¿Quién de ustedes ha usado uno de estos? Ahorita se los voy a poner ahí en la pantalla. ¿Un boost? No. ¿Quién de ustedes ha usado uno de estos? Yo. Ah, los inversores. Así es. Nunca, profe, pero sí los he visto mucho. Ok. ¿No han visto? Bueno, si los han visto, no han visto, o sea, si los han visto, perdón, en las tiendas, en las ferreteras, literalmente esa cosa es como del tamaño de su mano, de ustedes. Simón. Y entonces, en teoría, la entrada de esto, fíjense bien, 12 volts a 120 volts. Aquí falta una cosa que son 12 volts de directa a 120 volts de alterna.
Y lo más que le puedes pedir al menos a este chiquitín son 100 watts. ¿Sale? Entonces, para yo tener un inversor que me dé 120 volts de alterna, me voy a regresar a la presentación. El inversor va a estar aquí. ¿Sale? Y el inversor lo que va a hacer es que conectado a 12 volts de directa, me va a dar 120 aquí, 120 de alterna. Para que eso suceda, para yo tener 120 de alterna, tengo que tener un voltaje de directa de al menos 170 volts de DC. ¿Sale? Entonces yo necesito que mi convertidor en la entrada, para hacer la inversión a 120 de alterna, me esté alimentado con 170 de directa. Entonces lo que va a hacer este elevador es que va a agarrar esos 12, me va a poner el ciclo de trabajo casi como al 82%. A ver, ustedes hagan la operación. Creo que era como 82, 84, o sea, punto 84. Multipliquen así como les di la ecuación de 1 sobre 1 menos D, les tiene que dar como casi 170. Entonces, ese voltaje lo requiere el inversor. ¿Y cómo lo sé? Pues tan solo, si ustedes se acuerdan ya bien de la rectificación, teniendo 120 volts de alterna, ¿se acuerdan que se multiplica por raíz de 2? Y eso me da 170 volts pico. Todo eso se supone que son cositas que ya habíamos visto al principio del curso. Entonces, por eso yo sé que mi convertidor elevador no me tiene que dar 170 volts. Nada más corrobórenme si estuvo bien el 84% de ciclo, o era más o era menos. Es .93 porque se cambió el voltaje de entrada. Ah, ok. Punto 93. Y aquí quién sabe si realmente pudiera estar en ese valor. Si no pudiera ser que tuviera dos elevadores, porque se pueden tener dos elevadores en cascada. Aquí se pone otro, CD, que convierta de 12 a 24, por ejemplo, por decir algo, y luego ya de 24 a los 170 con un ciclo ¿cómo se llama? De 0.84, creo. Y el ciclo de trabajo con 12 para 24, yo creo que como con un 0.2 se logra. Un 0.4. Mande. Pero ese sería relativo a nuestra frecuencia, ¿no? ¿Cómo que relativo a nuestra frecuencia? Por ejemplo, ahí, o siempre va a ser a la frecuencia que tengamos ahí, siempre va a ser, por ejemplo, el punto 84. Sí, 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 sí. La frecuencia no se va a mover en los osciladores, o sea, en los PWM. Se tiene que quedar fija todo el tiempo. ¿Por qué se tiene que quedar fija? Porque cuando se calculan los inductores, se calculan en base a esa frecuencia, también el capacitor, este. Entonces, si nosotros movemos las frecuencias, ya los valores de los inductores y las ecuaciones que estamos ahorita analizando, todas ya no son válidas. Pero, o sea, si, por ejemplo, nosotros seleccionamos una frecuencia alta y en base a esa frecuencia calculamos todo lo demás, Ujú. ¿va a ser ese punto 84 o sí cambia? Ah, no, no, no. Bueno, es que este punto 84 cambió. No, no, no. La frecuencia no mueve el ciclo, ¿eh? El ciclo no se va a ver ahorita afectado con la frecuencia. Sí te entiendo. Que me dijeras, oiga, si le subo más la frecuencia, pues el ciclo podría ser hasta menor. No, porque otra vez la frecuencia nada más te va a servir para calcular los inductores y el capacitor. Pero, o sea, si tú mantienes, es que ahí te va. Es que esa pregunta estuvo bien. Tienes un oscilador trabajando en kilohertz y tienes otro oscilador trabajando a 10 kilohertz. O sea, PWM me refiero. Y ahorita me estás preguntando, oiga, pues qué no, si yo muevo esta cosa, las frecuencias, pues como que este ciclo ya debería ser más chiquito, más grande. No. ¿Por qué no? Porque el inductor, voy a borrar aquí. Este inductor, imagínenselo como un balde de agua, jóvenes. Todos, imagínenselo como un balde de agua, una jarra de agua. Como esa jarra de agua se calculó para 1 kilohertz, pues va a ser una jarra grande.
para poder transferir la energía de cuando está haciendo el cortocircuito, la entrada, que ya expliqué, y esa energía que la pase para abajo, que la pase al capacitor, es como un balde de agua. Y ese balde de agua va a ser grande porque lo calculé a 1 kilohertz. Si yo elevo la frecuencia, este balde de agua va a ser más chiquito, porque ya no requiero tanto espacio. ¿Por qué más chiquito? Pues porque ahora como le paso más veces la energía, se está cargando y luego la descarga y la pasa para el otro lado. Se carga y la pasa para el otro lado. Es como si fuera una especie de, a ver si me explico ahí, como una puertita, una puerta que está viendo hacia un lado para cargarse, véanlo así como una palita, que está trabajando una frecuencia y luego a otra. Entonces, cuando trabaja una frecuencia chica, la pala tiene que ser más grande o el bote tiene que ser más grande. Cuando es una frecuencia más alta, pues el bote puede ser más chico. Sin embargo, entre las dos frecuencias, o sea, al final es agarrar energía y aventarla, agarrar energía y aventarla. Entonces, a baja frecuencia, la pala es más grande. A alta frecuencia, la pala es más chica, pero al final envían la misma energía hacia el capacitor. ¿Sí? Con eso explico lo que tu duda. Ok, sí, sí, sí. Sí, profe. Sí, o sea, el ciclo, por eso te digo, no se va a mover, pero como el bote, esa bobina se calcula en función de la frecuencia, pues a mayor frecuencia el bote pues puede ser más chiquito y a menor frecuencia pues el bote se tiene que hacer más grande, pero el ciclo es el mismo. Ok. Todavía no calculamos el inductor ni el capacitor, pero tengo Mm, entendido que se tienen que calcular a manera de que se cumpla la función que nos había enseñado de que la salida era igual a la entrada multiplicada por lo de 1/1 menos el duty. es correcto. Eso lo vamos a ver tantito más adelante. Ok. A ver, sí, sí, sí. O sea, te digo, si ahorita como que quieres que ya te diga cómo calcular el inductor y el capacitor, todavía no, porque te digo, ahorita lo que estoy haciendo es explicarles cómo funcionan los convertidores y van a ver que son muy semejantes y al final nos vamos a enfocar en uno. Les voy a enseñar cómo se calcula y se diseña todo ese y nada más es ahora para los otros, pues obviamente tomar sus respectivas ecuaciones y todo y queda el diseño pues o el proceso de diseño muy parecido. Sí, como lo veo ahorita, tenemos el diodo y el inductor están a manera de que cuando se cierra la compuerta va a agarrar corriente de la fuente. Y Así antes es, lo que hacíamos era agarrarla de la tierra, pero es el mismo principio, el de agarrar el transitorio y aprovecharlo. así es. Por eso es la pregunta ahorita de Marcos de que, oiga, pues que no a mayor frecuencia o menor frecuencia el ciclo ya puede ser menor. No, porque cuando calculemos nuestro bote o nuestra inductancia en función de la frecuencia, y si de repente yo aumento la frecuencia, pues ya no necesito ese inductor, lo vuelvo a calcular y me va a quedar un inductor más chiquito. De hecho, esa es la ventaja de entre más alta la frecuencia, más pequeño el inductor, y entonces ya el botecito donde lo voy a meter, pues precisamente, ¿por qué creen que cabe esa cosa aquí? Si les digo que eso cabe en su mano. Y ese es un inversor de 100 watts. Fíjense, un inversor de 200 o de 1000 watts. Por ejemplo, este es de 300. Incluso ya tiene salida de 2 de estos. El cable ya es más grueso. Por ejemplo, este es de 1000 watts, yo creo. Ah, sí. Este es de 1000 watts. Fíjense bien, ya esta cosa ya no está chiquita, las pinzas tampoco. O sea, ya, ¿cómo dicen? Del sapo es la pedrada. El tamaño del sapo es la pedrada. Entonces, dependiendo de la potencia que voy a pedir y mover y manipular, pues también el dispositivo tiene que ser más grande por la disipación, el magnético, los magnéticos, capacitores, etcétera. Pero entonces, bueno, sí, el tamaño va concorde a la frecuencia, ¿no? Así es. Y entonces con un tamaño más grande podemos agarrar corrientes más altas. Pues sí, si lo pones así, sí, te cacho la pregunta, sí. Ok, Sí, pero sí se entonces, puede. así, pero eso no significa que corrientes altas sea como que. Bueno, sí, las tres van relacionadas, tamaño y corriente y frecuencia. Así es. No sé si te entiendo, como que dirías, oiga, pues si ya nos está diciendo que por una frecuencia muy alta el inductor es chiquito, pero si le hago un tamaño más grandote, puedo mover más corriente. Sí, sí se puede hacer. De hecho, sí lo pueden hacer. Pueden hacer un convertidor muy pesado, con capacidad de mover mucha energía.
Pero pues también al hacer eso que me estás diciendo, aquí ahora la limitante va a ser el siguiente punto. Al tú querer mover tanta corriente aquí, almacenar tanta corriente, pues también tienes que ver que perdón la palabra, siempre uso esas expresiones, que este animal también pueda con ese trancazo. Porque si tú pues abusas de la corriente aquí, ni este van a poder, ¿sale? Y o sea, sí los hay, sí hay componentes así brutales, sí los hay. Pero bueno, ahí tu sistema se va a encarecer porque pues estás pidiendo un animal así de grandote que pueda con toda la corriente que quieres mover acá. Nada más que ahí ya no te va a convenir también porque mucha corriente otra vez representa más pérdidas en los dispositivos. Para mover más corriente o más potencias se utilizan otras topologías, que es lo que vamos a ir viendo más adelante. Pero sí, más o menos está bien el razonamiento de ustedes de querer mover más energía, pero pues por eso existen otras topologías. ¿Sale? ¿Puedo avanzar? Profe, Mande. bueno, yo tengo la duda de cómo es que cómo es que se toman los voltajes, porque bueno, por ejemplo, ya ve que en electrónica se ve un un elevador de voltaje de alterna, y por ejemplo ahí en Ajá, el ciclo se cargan los capacitores y en el otro ajá. suma la de la fuente con la de los capacitores. Aquí, ¿cómo sería eso con pura directa? Es lo que no entiendo. Lo que pasa es que te digo, tú aquí, ok, hay de dos sopas. Imagínate que tú ya tienes una fuente de directa, ¿no? Que de alguna forma, pues ya agarra 120 y tu salida te da 24 a 3 amperes, ¿sale? Y tú requieres un regulador que te baje a 12 volts, y que te dé tal vez 5 amperes. Vas a decir, ¿se puede? Pues mientras esta pueda con la potencia, sí. Si multiplican 12 volts por 5 amperes serían 60 watts, si no me equivoco. Si ustedes multiplican los 24 volts por los 3 amperes, ¿cuánto es? Serían 8, llevamos 2, 88 watts, ¿verdad? Son 72. Ah, me falló. Perdón. Pero este no sería un elevador, profe, un elevador de voltaje. Ah, sí. Sí. Perdón, me pensé que estaba todavía en el reductor. Bueno, aquí tampoco me puedo ver abusivo. Supongamos que me eleva. Me va a elevar como a 170 volts, lo que les estoy diciendo ahorita para meterlo al inversor. 170 volts de directa. Pues entonces la corriente máxima que le voy a pedir a esta cosa, pues van a ser como 200 miliamperes. Si multiplicas esos 200 por 170, ¿cuánto es? Como 34 watts. Sí, 34. 34, ¿verdad? Y se supone que acá les dije ahorita que era de 8, llevamos 2, 88 watts. O sea, tú todavía, en teoría, todavía le puedes pedir un poco más de corriente a esta fuente. O sea, todavía tu convertidor te puede dar más energía, porque dije que son 34 watts. Sin embargo, pues como tu fuente acá es de 24 y 3 amperes, o sea, 88 watts, pues todavía le puedes pedir un puño más. Ahora, no olviden que todavía el convertidor les va a cobrar la factura como de 10 watts, ¿sale? Entonces quiere decir que de esta cosa, pues nada más le andas pudiendo pedir todavía 78 watts. Quiere decir que 78, 38, pues sí te caben como unos 400 miliamperes, fácil. No, pero sería de 72 watts, ¿no, profe? Porque 24 por 3. Sí, cierto, ¿por qué me equivoco? Sí, cierto, serían 3 por 8, 3 por 4, a ver, serían 3 por 4, 12, y llevamos 1, 6, 7, tienes razón, 72 watts. Es que estoy pensando en 24, en 28, no sé por qué. Entonces, si son 72 watts menos 10 watts que me cobra el convertidor, tendría yo como 62. Y entonces tengo 34 para pedirle. Pues entonces me quedan como 350 miliamperes, creo. A ver, multiplíquense, porfas, 750 por 170.
Me tiene que dar como unos 50. A ganar, porfa. ¿Cuánto? Perdón. 170 por 350 milis. Son 595 miles. 595. 595, perdón. 59 watts. 59 watts, ajá. Pues más o menos. Porque ya estás trabajando cerca de los 62 que te quedan. Entonces, esa sería la corriente que podrías pedirle máximo. ¿Sí era más o menos la pregunta? Bueno, es que aquí, o sea, ¿cómo le haría para sumar los voltajes para que se eleve de la fuente? ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo de que se eleve de la fuente? O sea, como tal es, ¿cómo es que eleva el voltaje de 24 a 170? Es lo que no, como que no entiendo. ¿No cachamos? Pues es lo que Sería les... cosa de que veas el transitorio y cómo lo corta en el duty, Exacto. pero creo que hay videos en donde lo muestran. Pero bueno, creo que fue lo que expliqué. Quiere decir que no lo expliqué bien. Ahí va rápido, va bien. O sea, se corta aquí el switch, se conecta. Lo que va a pasar es que la corriente va a intentar pasar de volada hacia acá, pero cuando apenas va a pasar, yo ya volví a abrir el switch. Entonces, la corriente que se quedó aquí almacenada en la bobina, le voy a poner así, corriente en el inductor, se quedó ahí atrapada. Cuando yo abro el switch, pues la corriente va, primero explotó para formar el campo magnético, pero cuando yo abro el switch, pues ahora implosiona, ahora el voltaje, perdón, ahora el campo entra. Entonces, si al principio estaba conectada positivo, negativo, a ver si eso sí lo puedes ahí cachar, que lo veas, cuando estaba así, y se cargó de corriente así en el primer semiciclo, como dices tú, aquí, en el semiciclo positivo, por verlo así. Cuando yo suelto el switch, los voltajes dentro de ella cambian y se vuelven así, negativo, positivo. Si te fijas, es como si se sumara, aquí tienes en la entrada ya una batería, tienes una batería que está acostada así, así, de 24 volts. Pues entonces ahora súmale otra, ya sea de voltaje o ya sea de corriente, como la quieras ver, cualquiera de las dos, y las dos quedan viendo hacia allá. Entonces se están sumando esta con esta. ¿Eso sí lo alcanzas a ver? Oh, sí, sí, Y sí, esa ya. es, ya, ese voltaje que te digo que se está sumando, ups, perdón, aquí borré, pues es este punto que va aquí, aquí. O sea, cuando tú sueltas el switch, perdón, esta bobina haz de cuenta que ya no existe, se convierte en esta fuente que está aquí, en serie con la que tienes de 24. Entonces, eso, pues al final, este, lo que va pasando es que conforme vayas elevando el voltaje o el ciclo, esta fuente va creciendo, se va a hacer de otra vez de 24, se va a hacer de 40, se va a hacer de 60, entonces se van a sumar a los 24 iniciales y es al voltaje al que al finalmente el capacitor se va a amarrar, por ejemplo a 170. Pero esos 60 150 volts, ¿de dónde salieron? Pues de estarse acumulando en el inductor cada vez que estoy haciendo el transitorio, como comenta tu compañero. Ahora sí. Sí, probé. Y Gracias. es que se me olvidó decir, pues, que cada vez que se implosiona o cuando se voltea el voltaje, o sea, bueno, cambia la polaridad, la corriente dentro del inductor, pues obviamente busca descargarse, busca salir. ¿Y qué tiene que hacer? Pues ir hacia adelante. Y en realidad, quien sube el voltaje no es no es esta fuente que yo te pinté aquí. Te la puse así para que la veas, pero en realidad quien sube el voltaje es el capacitor, porque la bobina va a inyectar corriente y esa corriente hace que el voltaje en el capacitor empiece a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Pero ese es la corriente del inductor que se transfiere al capacitor. Ahí está la magia. Nomás que te hago este dibujo de la fuentecita arriba, como para que lo puedas relacionar y lo puedas ver, como si la bobina fuera la que te diera energía. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, probé. Gracias. Va, ok. Miren, vamos a terminar con, me falta
al menos hoy, el reductor elevador. ¿Sale? Es la misma técnica que ya ahorita más o menos cacharon. 24 volts de entrada. Vamos a hacer las mismas suposiciones. Un ciclo de trabajo de 0. Ciclo de trabajo de 0 quiere decir switch abierto. ¿Cuál sería el voltaje de salida? Cero. 0 volts. Ahora, ciclo de trabajo de 100% o que se quemó el switch y se quedó pegado. ¿Cuál sería el voltaje de salida? El de la fuente. Claro que no. Cero. 0. ¿Por qué 0? Porque al quedarse pegado, acuérdense que pasaría el voltaje de 24 a este punto. Y como aquí tengo una bobina, acuérdense que ya en voltaje constante o ya continuo, ya sin transitorios, la bobina es un cable. Entonces este cable que está aquí cortocircuitaría la entrada y nuevamente la dañaría y se va a apagar. ¿Sale? Ay, de hecho esa era tu pregunta, ¿verdad? Hace rato y no la contesté. Sabía que me estaba... Cuando me preguntaste que si, ¿cómo se llama? Que si se podría proteger con la corriente, sí. Bueno, eso ahorita lo voy a explicar más adelante cuando hable del control. Pero si tú estás monitoreando la salida, al menos la corriente, tú puedes retroalimentarle al lazo de control y poner límites. Que si la corriente es mayor a cierto valor, pues entonces apaga al controlador y que se quede apagado hasta que alguien aplique un reset. Pero obviamente el que aplique el reset va a ser porque ya sabe que hay un corto y lo tiene que destrabar, tiene que ir a buscar en dónde ocurrió el corto. Por eso es que muchas fuentes tienen esa protección. Ocurre un corto y no se vuelve a restablecer hasta que no arregles la carga o algo y desconectas la entrada y vuelves a conectarla. Eso hacen las computadoras, las fuentes de computadora. Cuando hacen un corto, no vuelven a funcionar hasta que no les desconectas la entrada un ratito y se descargan y la vuelves a prender. Pero ya eso, pues para que tú hicieras eso o pasara eso es porque ya se checó que hay un corto. Bueno, pero lo voy a ver más adelante. Entonces aquí, regresando a esta parte, pues el voltaje de salida en ciclo de trabajo de 100 y ciclo de trabajo de 0, pues es 0. ¿Sale? Entonces, mientras tengamos ya un ciclo de trabajo de 0 punto algo, hasta un ciclo de trabajo del 99, si quieren ustedes, voy a tener valores. Para este convertidor, el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. Ahora sí, van a multiplicarlo D sobre 1 menos D. Y necesito que me hagan otra vez la tablita. Se la voy a poner por acá. La vamos a poner por aquí. Vamos a poner por aquí. Ahí está, ¿no? Voltaje de entrada, pues son 24. 24, 24, 24. Ciclo, 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 ciclo. Lo voy a poner por acá. Ciclo. Bueno, ciclo. Ciclo de 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7. Y el voltaje de salida, pues es el que ahorita me van a decir ustedes. ¿Cuánto es el voltaje de salida con 24, con punto 1? El primero de 26, luego era de No, 3. a ver. Bueno, lo vuelvo a calcular. Sí, no. O sea, el voltaje de salida con esa ecuación que les acabo de dar, 24, ¿cómo se llama? 24 y el ciclo de trabajo de punto 1 les tuvo que haber dado como de 2 punto y algo. 2.66. 2.66, exacto. 2.66 volts a la salida. El que sigue de punto 2, ciclo de trabajo de punto 2, 6. 6. Ciclo de trabajo de punto 3, 10.28. 10.28. De ciclo de trabajo del 40%, 16. 16.
Ciclo de trabajo de 0.5. 24. ¿20 qué? 24. 24, ¿no? Es el mismo de la entrada. O sea, la única vez que va a haber 24 a la salida es cuando el ciclo esté al 50%. Y ahora sí, 0.6. 36. ¿Cuánto? 36. 0.7. 56. 56.8. 96. 96. Y 0.9. 216. 216. ¿Sale? Entonces, si graficamos esta cosa, veríamos que tenemos 0, ciclo de trabajo, voltaje de salida máximo. Entonces aquí sí vemos que en un ciclo de trabajo del 50% estamos a al voltaje de entrada, perdón. ¿Sí? O sea, si tengo 24 volts con ciclo de trabajo de 50%, o sea, hagan de cuenta, la mitad de la gráfica es lineal, igual que la del reductor. Pero ya del 50% en adelante y los 24 volts, la gráfica vuelve a hacer esto, se vuelve a elevar. Pero, igual que el elevador, solo va a llegar hasta un punto y ahí otra vez va a caer. ¿Sí? Y aparte nadie me dijo, pero esta cosa, cuando haces esta operación, te da un ¿qué? Un signo negativo, ¿no? ¿No? No, bueno, me faltó entonces ponerlo a mí. Aquí en la ecuación, perdone, lleva un signo negativo. Lleva menos Bin. Va a decir, ¿y por qué me lo dice hasta esta hora o por qué? Fíjense bien lo que va a pasar. Se los voy a explicar rápido antes de irnos, porque sí necesito que les quede claro. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Cuando yo hago el corto, la energía pasa de la fuente, ¿a dónde va? Sí, el inductor. Al inductor, ¿no? Y el inductor se empieza a cargar. Y acuérdense que se carga positivo, negativo, ¿cierto? Sí. Sí. Cuando yo suelto el switch y dejo sin energía al convertidor, la energía del inductor pasa a voltearse otra vez también. Ahora se va a hacer negativa y positiva. ¿Sí lo ven? Y sí se ve ahí el circuito entre el inductor, el capacitor y el diodo. Ajá. Y únicamente, si quieren, creo que me lo salté. Pero cuando estaba el corto, o sea, cuando se hizo la conmutación que la energía pasó para acá, por el inductor, no puede pasar por el diodo porque está en reversa, positivo con negativo. No puede pasar. Solo le queda fuerzas irse por el inductor. ¿Sí lo ven todos? ¿No puede irse por el diodo? Sí, profe. Ok. Sí. Cuando suelto el switch, gracias, es que por eso pregunto para que sí quede claro. Cuando suelto el switch, la energía, acuérdense que estaba así. Cuando suelto el switch, la polaridad de la bobina cambia así. Entonces lo que va a pasar es que queda negativo con negativo y el positivo pasa a cargar al capacitor. ¿Sí lo ven? Y entonces la carga toma energía del capacitor, pues ya hacia la salida. Por esa razón, el voltaje en la carga, en este convertidor, se vuelve negativo, siempre y cuando pues mantuviéramos una carga conectada en el mismo sentido que los otros convertidores. Por ejemplo, aquí, positiva y negativa. Por ejemplo, aquí, sí que pues puras rayas feas, pero pues igual positivo y negativo. Y si mantenemos esa misma polaridad aquí, pues el voltaje que le llega a la terminal negativa el voltaje que le llega a la terminal negativa de la carga, pues va a ser el positivo del convertidor y la terminal positiva de la carga estaría conectada a la negativa del convertidor. Por eso es que el voltaje de salida en este convertidor es inverso. Y eso es un problema porque si ustedes quieren con el osciloscopio medir, por ejemplo, de aquí a aquí,
sí podrían medir, pero si intentan poner como que las ondas y otra vez ponerla acá, dice, pues acá está el negativo y acá está el positivo, pues van a cortocircuitar, ¿sí? O sea, forzosamente cuando ustedes coloquen el osciloscopio, como aquí van a poner el caimán, ahí, acá van a poner su ganchito para ver los 24 volts y luego van a ponerlo acá, pues lo que van a ver es que van a ver ahí, por ejemplo, 24 volts, pero los van a ver negativos, porque su referencia es la parte de aquí abajo. Esa parte quedó clara, ¿por qué el voltaje queda invertido? Sí, profe, Sí. queda bien claro. Bueno, espero que sí. No, en buen plan. O sea, y si queda duda, pues con gusto la aclaro. Bueno, mañana, la siguiente clase, voy a platicar el flyback, luego el forward, luego el push-pull, luego el medio puente y luego el puente completo. Y vamos a ver esta gráfica que les dije hace ratito. Es muy escuata, pero me ayuda. Si se fijan, dice aquí el convertidor reductor back. Ese es el puente completo, flyback, el flyback no aislado. Después hago la aclaración de cuándo se llama no aislado. Y el medio puente. Estos convertidores se ven acotados por la potencia que pueden manejar, ¿sí? Que van desde los 10 hasta los 1000 watts. También pueden llegar hasta los 2000. Sí se puede. Sobre todo el puente completo sí lo puede hacer. Pero también los voltajes que manejan precisamente de su operación. Si es un reductor lo que busca es que el voltaje de entrada sea grande, 24 volts, sean 40, y las salidas sean 5, sean 2, sean 3.3, el voltaje que ustedes quieran. Por eso dice que el voltaje del back es me lo voy a inventar aquí, le voy a poner 2 volts, ¿no? O 1.5. Entonces, de un voltaje muy chiquito, ya tengo salida, pero el back puede, ¿cómo se llama? Por potencia, perdón. Por potencia, pues va a estar restringido hasta cierto punto, hasta por aquí. ¿Sí? Y o sea, sí puedo pedirle más potencia al reductor. O sea, puedo hacer un reductor de hasta 100 watts. También lo puedo hacer. Pero obviamente si voy a hacer un reductor de 100 watts, por ejemplo aquí, pues también quiere decir que su voltaje de salida también va a ser más alto. Imagínense un reductor con una salida de 1 volt y 100 watts. Pues como que no choca ahí. Entonces, más bien, si tengo un reductor chido, sería por ejemplo el del cargador de mi celular, que sería de 5 volts a toda la corriente que yo le pueda pedir. Entonces, toda la corriente que yo le voy a poder pedir, pues tal vez serían como unos 80 watts. No sé si me explico. O sea, esta gráfica eso es lo que trata de resaltar. Que si después quiero un puente completo y lo quiero de 2000 watts, sí lo puedo hacer, pero también te dice, oye, pues si vas a hacer eso, pues no lo trabajes con bajo voltaje, mejor trabájalo con voltajes de salida de 100 volts. Porque si es así, pues 100 volts con 20 amperes, ya lograste los 2000 watts. Y acuérdense que cada convertidor les cobra una cuota. Lo que está acá abajo en la zona gris quiere decir que si quieres más potencia manteniendo el mismo voltaje, vas a llegar a una zona donde los picos de corriente son demasiados y estresas mucho a los semiconductores. Pero bueno, si quieren le explico otra vez con calma la clase de mañana. Solo quería decirles que a eso vamos a llegar y vamos a llegar a esta tabla. Esta tabla, ya rápido a grosso modo, me dice que el reductor, pues sí, le puedo pedir hasta 1000 watts. Pero pues también, no sé, el voltaje que me voy a mover es entre 5 y 40 volts. De salida, perdón, de entrada. Ahora sí que de salida, pues el que yo quiera. Está la configuración no aislada, que fue la que ahorita aprendimos, y esa tiene una eficiencia de un 78%. Si compro mi material,
mi material me va a costar $1 cada cosa. Si me voy al del puente completo, que lo voy a explicar en la siguiente clase, pues le puedo pedir más de 2000 watts. Literal, sí puedo pedirle más, le puedo pedir hasta creo que 20,000 es el tope. Entonces puedo pedir 2000 watts. El voltaje de entrada pues puede estar entre 50 o 1000 volts, lo que yo ocupe. Sí tiene aislamiento porque tiene un transformador. Su eficiencia pues anda regularona de 73%. Sin embargo, pues como son tantos componentes, el equivalente en comprar sus componentes es como si yo, en lugar de gastar $1 por cada uno acá arriba, pues gastara $2.5. O sea, como son más componentes, al final es más caro el convertidor. A eso se refiere relativamente el costo. ¿Sí? Porque en el box solo se ocupa un transistor, un diodo, un inductor, un capacitor y un switch. Y en cambio en el puente completo se ocupan 4 transistores, un capacitor, un transformador, ¿qué más? Y tal vez un inductor, tal vez. Entonces pues ya son como 6 componentes, entonces por eso el costo se dispara. Y ya, esto es lo que voy a explicar otra vez con más calmita el día de mañana. Regresaría a los convertidores, cada uno cómo funciona, les explicaría sus funciones estas de ganancia de voltaje. Pero pues ya, eso lo explico el día de mañana. Ahorita pues llegamos hasta esta parte, que espero que haya quedado claro. Y ya para terminar, espero que hayan podido observar todos que son casi los mismos componentes de que de que de este. Si se fijan, lo único que cambia es la posición de ellos. Aquí. Acá. Les digo, mejor dibújenlo en su mente, véanlo así. Es más fácil verlo acostado que verlo así parado. Así. Y pues ¿dudas ya para dejarlos ir? No, de estos 3 topologías estuvieron bastante claras. ¿Sí? ¿Todos? Sí, profe. ¿Alguien iba a preguntar? Sí, bueno, yo nada más una última. Por ejemplo, si en el control estamos regulando el duty con una perilla, por ejemplo, a la fuente, en el mismo control se le pone una limitante para que con la perilla no se pueda llegar al 100% para que no se haga corto. Sí. Más bien con la perilla o con la programación, porque acuérdense que esto puede ser analógico o puede ser digital con un microcontrolador. Entonces, en cualquiera de los dos casos, si tú utilizaras un POT, que de hecho así lo van a hacer en su proyecto, utilizaron un POT para controlar el voltaje de salida. En realidad, el controlar aquí es el voltaje de referencia, como lo expliqué en lo de la retroalimentación, la primera lámina que hice la clase pasada. Y esto, como tú dices, controla el ciclo de trabajo. Entonces, ustedes lo que tendrían que hacer es que limiten aquí a que, si yo tengo aquí mis 5 volts en el potenciómetro, es un decir, pues que mi ciclo de trabajo nada más llegue al 98%, por ejemplo, para que precisamente no ocurra que se me quede esta cosa pegada. Pero eso pues ya es una protección que ustedes le van a poner, ya sea con programación o ahí con las resistencias. Porque al final esa perilla, lo que vas a hacer es que le vas a poner un divisor de voltaje. Vas a poner aquí arriba una así y así. Entonces, en realidad tu perilla viene tu perilla viene de la de aquí abajo así. Entonces, ya con esta resistencia aquí arriba, es imposible que llegues a los 5 volts de tu ADC y puedas llegar al ciclo del 100%. Poniendo esta resistencia aquí arriba, del valor que sea, en ohms, no me lo sé ahorita, pero nomás lo voy a poner así, ohms. Con tener un valor ahí arriba, está garantizado que aquí tu valor máximo va a ser, por ejemplo, 4.9. Entonces, como ya no alcanzas el 5, pues tu valor es 98%. ¿Sí? Y ahí estaría tu protección. Así, ¿qué controlador se suele usar? ¿Perdón? ¿Qué controlador se suele usar? Un PI.
un Payday. Ujú. O sea, no crean que vamos a utilizar o van a utilizar control tan sofisticado. El control que han aprendido hasta ahorita, de hecho, yo creo que va a ser más recomendable para el proyecto ahorita, al final, utilizar Pay, porque si le ponen diferencial, va a cachar mucho el ruido y pues no van a poder hacer que regule bien. Mm. O sea, le van a poner un Pay. Más bien lo que les pediría que vayan investigando es quien lo vaya a hacer con un micro, cómo se implementa un control PI digital. Porque yo cuando se los explique, les explique la parte de control, yo se los voy a explicar como lo haría Valentín, en el sentido de, pues el polo, el cero, la ganancia, bla, bla, bla. Entonces ya ustedes tendrían que ver en la parte de la programación cómo implementar el control PI, ya sea en digital o en analógico. Ya, sí, entonces con el micro, pues podría ser de la misma manera en la que lo hemos hecho en las clases de control. Sí, 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 sí. Ah, ok. Sí, o sea, yo nada más les explico la parte como, ¿cómo se diría? Pues sí, relacionada al control, que parecería el control, pero ya a la hora de la implementación, pues si lo van a hacer digital, pues tienen que ver cómo han hecho ustedes sus controles digitales. Y alguien que lo quiera hacer analógico, pues tendría que hacer lo mismo, el PI analógico, con un comparador. ¿Sale? Pues de hecho, esta es la parte que estoy ahorita en stand-by de su convertidor, el que están haciendo con el detector de cruce por cero y bla, 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 bla. O sea, cuando ya tengan ahí jalando su, su alfa, pues precisamente la alfa, como viene de un control de este tipo digital, y ustedes van a poner la referencia para determinar cuánto tiene que estar abierto el alfa para el voltaje de salida, pues es la misma. Si tienes una retroalimentación del voltaje de salida y lo inyectas a tu controlador y estás poniendo una referencia, pues entonces pones un compensador y ya, es la misma situación. Estoy hablando de su primer proyecto, ¿eh? Bueno, ahora sí ya no les quito más tiempo, son las 8:15. Los oigo acá como temerosos. Bueno, nos vemos el martes. Espero que ya todos terminen por lo menos eso del TRIAC, porfas, porque eso pues les ayuda para su primer proyecto. Seguro. ¿Sale? Bueno, Sí. algunos ya me enviaron ahí videillos de que se les está moviendo ahí ya algo, ya controlan el foquillo, eso ya es bueno. Entonces, pues no suelten ahí ¿cómo se llama? El seguirle ahí trabajando. Bueno, ahora sí ya. Cuídense. Nos vemos el martes. Gracias, profe, nos vemos. Claro. Bye. Hasta Hasta el luego, profe, martes. gracias. Bye. Cuídense. Bye bye. Bye bye.